Ahí se está iniciando. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Voy a presentar a nuestra expositora de hoy. Les voy a presentar a nuestra expositora de hoy. Hoy toca el Día de Mujeres en Ingeniería. Les presento a Andrea Navarro Moreno. Ella es informática, estudió en esta casa de estudios, se recibió en esta casa de estudios, es profesora, investigadora, y participa en nuestro proyecto de investigación y en el departamento de investigación que tenemos aquí en San Rafael. Andrea además ha sido coautora de un libro que se llama Mujeres Guerreras. Ese libro lo han escrito varias mujeres que son desarrolladoras que son investigadoras, y además Andrea es cofundadora de Juncoti, desarrollo de software, que hace todo lo que tiene que ver con servicios informáticos. La charla de hoy se va a tratar sobre las mujeres programadoras en la historia y cómo están las mujeres programando hoy en día, que es interesante y que es un movimiento que está en profundo avance. Adelante, Andrea, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a arrancar a compartir mi pantalla. Bien, lo que quiero charlar con ustedes hoy es una pequeña historia sobre cómo surgió la programación, qué lugar han ocupado las mujeres en la programación y cómo ese lugar se ha ido modificando a través de la historia. ¿Sí? Para arrancar con esta historia tenemos que arrancar antes de que empiecen la computación, que empiecen las computadoras y la programación. ¿Sí? Todo surge con la búsqueda del cometa Halley. El cometa Halley es un cometa que se buscaba mucho predecir su próxima aparición por la Tierra. Se sabía que era un cuerpo celeste que cada cierto tiempo cruzaba el cielo y podía observarse, pero era muy difícil calcular exactamente qué día iba a pasar. Se sabían cuáles eran los cálculos que se debían realizar para poder calcular su órbita y por lo tanto predecir cuándo iba a pasar por la Tierra, pero eran cálculos muy complejos para hacer en esa época. Entonces, un astrónomo francés se le ocurrió juntar a otro amigo de él, también matemático y astrónomo, y a la mujer que vemos acá, Nicole Reine-Laput, que era la esposa de un relojero y era una mujer muy buena para las matemáticas, y que junto a su esposo había hecho muchos relojes astronómicos. ¿Qué es lo que decidieron hacer? En vez de tener que hacer este cálculo complejo, que era prácticamente imposible de realizar, lo que hicieron fue separar ese cálculo en cálculos más chicos y en paralelo resolverlos entre los tres. Trabajaron muchos meses en este proyecto y al final terminaron con una predicción que terminó siendo errónea en solamente un mes, que fue la predicción más exacta que se había realizado hasta la época. Este método, que como ustedes ven todavía no tiene nada que ver con la computación, fue el método que luego se utilizó para que tuviera sentido contratar lo que se le llamaron las computadoras humanas. Avanzando un poco más, ya en 1833, surge lo que serían los primeros diseños de las computadoras, o lo más parecido a lo que sería una computadora de hoy en día. Un matemático llamado Charles Babbage lo que hace es diseñar una computadora de uso general. ¿Qué significa esto? Es una máquina que puede programarse para realizar cualquier tipo de instrucción. Antes ya existían máquinas que podían programarse, generalmente telares, ¿sí? O algún tipo de máquina, pero que ya estaba hardcodeada o configurada para realizar una acción en específico. Lo que buscó este matemático fue hacer una máquina que pudiera programarse para hacer cualquier tipo de tarea. Esta máquina nunca se construyó, pero para poder construirla requería que alguien pudiera hacer un programa, es decir, que alguien pudiera indicarles cuáles eran la serie de instrucciones para resolver un problema. Y para eso utilizó a la mujer que es Ada Lovelace. Ada Lovelace era una mujer de alto nivel económico, era parte de la nobleza inglesa, y era muy buena en matemáticas también, y se considera hoy en día el primer programa informático que fue una serie de instrucciones para poder hacer la serie de Bernoulli. ¿Por qué esta mujer tenía tantos conocimientos en matemáticas y ciencia, que no era lo común para su época? Bueno, porque ella era la hija del poeta Lord Byron. ¿Sí? Lord Byron fue un poeta muy famoso, pero también muy famoso por su locura.
Entonces la familia no quería que ella fuera por ese mismo camino y pensaron que instruirla en lógica y en ciencias matemáticas iba a lograr que ella eligiera un camino diferente al de su padre. Hoy en día está considerada como la primera persona programadora. Bien, avanzando un poco más, ya a finales del siglo XIX, es una época esta en la que en Inglaterra y en Estados Unidos hay una gran producción de datos científicos. Tanta producción que es imposible procesarla toda. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Si tenemos tantos datos que vienen de diferentes maquinarias, de diferentes investigaciones, ¿cómo podemos hacer para procesar este gran cabo de datos? Bueno, utilizando este mismo sistema que se utilizó para el cometa Halley. Agarramos los cálculos que hay que hacer, los dividimos en cálculos más pequeños y los dividimos entre una gran cantidad de personas que van a hacer cálculo tras cálculo. Y a estas personas se les llamaban computadores. Digamos, los primeros computadores no eran máquinas, eran personas que hacían. Al principio se trabajó con hombres, pero luego se dieron cuenta de lo siguiente. Había un gran avance en el nivel educativo de las mujeres. Había mujeres que estaban muy bien preparadas para matemática y para física. Y podían contratar a esas mujeres y pagarles la mitad del precio. Entonces, un instituto científico podía procesar mucho más datos por la mitad del presupuesto. Y acá tenemos un ejemplo claro que fue el observatorio Harvard College, que fue el primer grupo de computadoras. Y estas mujeres lo que hacían era procesaban datos astronómicos que surgían del telescopio que tenía la universidad. Este fue el primer caso de computadoras trabajando para la ciencia. Luego saltamos a la Primera Guerra Mundial. En este caso, lo que va a pasar es que va a haber un gran aumento de esa necesidad de tener computadoras humanas porque hay muchos cálculos que se quieren hacer en muy poco tiempo, porque la guerra se está peleando en este momento, y la mayoría de los hombres están en guerras o en posiciones militares. Por lo tanto, las mujeres se convirtieron también en las empleadas por defecto para esta época. En este caso ya teníamos mujeres no solo con conocimiento matemático de la primaria y secundaria, sino también a nivel elevado universitario. ¿Y qué se dedicaron a hacer? Bueno, hacían los cálculos de grilla, los cálculos de mapas y sobre todo el cálculo de las artillerías y los proyectiles. Y estas también eran tareas muy tediosas que tenían que hacerse un cálculo matemático detrás de otro y era muy fácil hacerlos en paralelo y a su vez verificar. Varias mujeres hacían el mismo cálculo y se veía que el resultado fuera el mismo. Ustedes que son muy jóvenes quizás no lo recordarán, pero antes de que existieran las calculadoras científicas que fueran accesibles, cuando alguien quería calcular, por ejemplo, un logaritmo en una base específica, lo que se hacía es ir a unas tablas, eran libros hechos completamente de tablas con logaritmos de ciertas bases, ciertos números y los resultados correspondientes. Eran libros gigantescos y esos libros alguien los tenía que hacer. Esos libros también fueron calculados y compilados por estas computadoras humanas. ¿Cuál era el perfil? ¿O qué es lo que se esperaba de una persona que fuera una computadora humana en esta época? Conocimiento matemático, cuanto más avanzado mejor. Una personalidad muy meticulosa porque los resultados tenían que ser correctos, si estamos en medio de una guerra. Y también resistencia a largas horas de trabajo. Muchas veces las mujeres que procesaban estos datos en serie tenían que estar 6, 7, 8 horas seguidas rellenando la misma ecuación una y otra vez y obteniendo los resultados. Por lo tanto, y por este tema también del precio y de la falta de posibilidad de contratar hombres, se contrataban siempre mujeres, solteras y con educación superior. Esto no era una carrera, no era algo que la mujer podía estudiar porque terminaba la guerra, era simplemente, bueno, aprovechar esta educación de la mujer en este momento hasta que la mujer se case y se dedique a su hogar. Luego termina la guerra y en Estados Unidos surge la Gran Depresión. ¿Sí? Tenemos un problema económico grande y muchas personas desempleadas. Entonces Roosevelt crea un programa de infraestructura muy ambicioso que es el Work Progress Administration, que tenía como objetivo intentar emplear millones de personas que habían quedado desempleadas después de la guerra, dándole tareas, trabajos temporales para la administración pública. Este programa estuvo en todos Estados Unidos, era muy grande, había que procesar mucha información y por lo tanto se vuelven a contratar estas computadoras humanas, mayormente mujeres, para asistir a los ingenieros que trabajaban en el proyecto. ¿Sí? No había en este momento ningún tipo de competencia entre los mujeres y los hombres porque no se consideraba que era un trabajo que requería mayor habilidad y tampoco era un trabajo que tenía un futuro a nivel profesional, simplemente era un trabajo de una persona con habilidades medias bajas, ¿sí?
Pero acá tenemos el primer ejemplo en el que estas computadoras humanas no se usan solamente para lo militar, sino también para lo público. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Sí, se vuelve a repetir la historia que en la primera. Se requieren muchas más computadoras humanas por todos estos cálculos que se tienen que hacer estratégicos y de trayectoria. Pero se suma, a su vez, que en esta guerra es donde surgen todos los cifrados de comunicaciones hechas ya por máquinas y no por personas. ¿Sí? Antes todos los cifrados en la Segunda Guerra Mundial se hacían con métodos humanos y se resolvían con métodos humanos. Pero ahora, como fue el caso de los nazis, con la máquina Enigma, teníamos computadoras que cifraban y personas que tenían que intentar estar a la altura de la rapidez con la que se hacían esos cifrados. Sí, entonces, aquí tendríamos un tipo de motivación extra para tener tantas personas trabajando. Nuevamente, todas mujeres, por los mismos casos, los hombres que estaban en la guerra buscaban en puestos estratégicos. Y lo que se ve en la foto es el Park, que fue una institución militar donde las mujeres se dedicaban a intentar romper justamente el código Enigma, generado por los nazis para cifrar los mensajes, y donde Turing genera lo que se considera hoy en día la primera computadora. ¿Cómo hacían en este momento para reclutar a las mujeres? ¿Cómo encontraban la gente, los militares, cómo encontraban aquellas mujeres que podían ser computadoras humanas? Lo que hacían es, en algunos casos, obtenerlas de las universidades, las mujeres que todavía asistían, y la otra era publicar anuncios en los diarios con algún tipo de acertijo lógico o matemático. Luego se les ponía abajo que si una persona podía resolver en 15, 10, 20 minutos, que llamaran un teléfono por una oportunidad laboral. Y así podían reclutar las personas con ese tipo de habilidades. Lo que pasaba normalmente es que estas mujeres normalmente se casaban y dejaban esos puestos de trabajo. Y no era una carrera a la cual se le podía seguir. Luego de la guerra, surge este interés por seguir haciendo estas computadoras, porque ya se le veía cuál era la ventaja a nivel militar. Y se construye el ENIAC, primero como un proyecto militar, que fue la primera computadora digital que era programable, es decir, se le podía cambiar las instrucciones según lo que uno quisiera. Si ustedes ven ahí, esto es lo que sería una computadora en esa época, este es el ENIAC. Fíjense que no tenemos pantalla, no tenemos teclado, no tenemos mouse, y no tenemos ninguna manera de programarla, ¿sí? No tenemos manera de insertar un lenguaje de programación. ¿Cómo se hacía la programación? Todo lo que ustedes ven ahí son cables, son switch y son switch lógicos, ¿sí? Toda la programación era cambiar los cables de línea, hacer compuertas lógicas a mano para que nos diera el resultado que nosotros esperamos, ¿sí? La programación era muchísimo más complicada en esa época. ENIAC se utilizó para, nuevamente, para uso militar, para evaluar las tablas de proyectiles, pero también se utilizó para hacer algunas pruebas de la bomba de hidrógeno que se estaba desarrollando, y también una de las primeras máquinas que se utilizó para desarrollar el método Monte Carlo, que utiliza números aleatorios y que hoy en día es importante para la ciencia. Pero antes que no tuviéramos las computadoras, no era factible su uso. Esta fue una de las primeras veces que se le vio el potencial al método Monte Carlo. ¿Cómo trabajaba este grupo? Tenía dos ingenieros y luego un grupo de operadoras, todas mujeres. ¿Sí? La máquina tuvo mucho éxito y en un momento fue presentada a la prensa, pero cuando fue presentada a la prensa solamente se presentaron los dos ingenieros. Ninguna de las mujeres fueron las que hicieron la programación fueron presentadas. A tal punto fueron invisibilizadas que esta foto que ustedes ven y otras parecidas que muestran a estas mujeres empezó a correr como que estas mujeres eran solamente modelos puestas para que las máquinas se vieran mejor, y lo que se le llamaron refrigerator ladies o mujeres refrigeradoras. ¿Sí? Estas mujeres fueron las que realizaron la programación, ya que los ingenieros finalmente hicieron las mujeres que tenían que hacer y se encargaban de armar las computadoras lógicas y las mujeres. ¿Sí? ¿Qué cosas se desarrollaron en esta época? Bueno, las primeras técnicas de programación fueron implementadas y diseñadas por estas mujeres, y las primeras técnicas de debugging, ¿sí? Todo este método de encontrar dónde está el error en el código, porque ya estamos hablando de código complejo, cómo encontrar un error y cómo arreglarlo. Estas técnicas que hoy en día fueron diseñadas por las sistemas para esta persona. ¿Sí? ¿Cuál era en este caso ya el perfil de las operadoras, que es un poco diferente a las computadoras humanas? Más que el conocimiento en matemáticas, se busca el pensamiento lógico, porque se trata de compuertas lógicas y circuitos, y se considera que la mujer era más apta que el hombre para hacer estas tareas porque la mujer estaba más acostumbrada a hacer una serie de
procedimientos lógicos y secuenciales, como podía ser tejer o seguir instrucciones de los libros de cocina. Entonces, en la mente de la gente la mujer estaba más preparada mentalmente para ser una programadora. Luego comienza la Guerra Fría, comienza la carrera espacial y surge NACA, que fue la precursora de NASA, y posteriormente NASA. ¿Sí? Ahora ya estamos hablando otra vez de datos científicos y evaluaciones y cálculos para hacer viajes al espacio, que se hacían todos los cálculos a mano. En este caso, NACA y luego NASA no solo contratan mujeres solteras, sino que también empiezan a contratar mujeres casadas, mujeres con hijos, e incluso mujeres afroamericanas que hasta este momento no tenían ningún tipo de espacio en este tipo de tareas. Y la paga aumenta un poco, ¿sí? Acá podemos ver a Katherine Johnson, que formó parte del grupo de mujeres afroamericanas que trabajaron para la NASA. Puede que la hayan conocido por la película Hitler, donde cuenta la historia de estas mujeres en la NASA. También hay un libro con el mismo nombre. Ella fue la encargada de calcular las trayectorias del primer vuelo suborbital, el orbital y ambos Apolo, el 11 y el 13. ¿Sí? Participó en todos esos proyectos. Ahora, ustedes se estaban preguntando, bueno, si ya existían las máquinas como el ENIAC, ¿por qué seguimos usando computadoras humanas para hacer los viajes espaciales? Y aunque sí existían estas computadoras, todavía no eran muy fiables. ¿Sí? Se rompían con mucha facilidad, no era algo con lo que se podía contar, ni con algo con lo que los ingenieros y los astronautas estuvieran muy confiados. Por lo tanto, estas mujeres se volvieron mucho más importantes para los proyectos de la NASA que las computadoras que utilizaban. Otra figura importante de esta época fue Margaret Hamilton, que siendo licenciada en matemáticas, van a ver que las primeras programadoras tienden a tener todas un trasfondo en matemáticas. Ella ya había trabajado en MIT, hizo muchos software de predicción de clima, luego varios software también militares, proyectiles nuevamente o rastreos en satélites, y trabajó para el Apolo 11, cuyo código de navegación ustedes pueden ver ahí impresos en papel. Cuando ella entró en el proyecto, era una de las personas más novicias del grupo y por lo tanto le dieron la parte que consideraron que era la menos importante, que era hacer el programa para ver qué pasa si se tiene que abortar la misión. Ella empezó a trabajar en ese proyecto y se dio cuenta, ¿sí? Ella tenía una réplica del Apolo en el laboratorio para probar, y se dio cuenta que si tocaba varios botones se podría sobrecargar el programa y se rompía todo. Entonces ella ahí empezó a diseñar e implementó lo que se considera uno de los primeros programas para hacer control de errores. Es decir, evitar que se rompa todo cada vez que el código hace algo que no tiene que hacer y que no se sobrecarga la máquina. Este diseño que ella hizo al final fue usado en el Apolo 11 cuando se quiso hacer el alunizaje, ya que hubo una sobrecarga y se tuvo que reiniciar el sistema. Si ella no hubiera hecho este diseño de control de errores, la misión hubiera fracasado. Y luego pasamos al primer compilador, para los que no sean del ámbito de informática. ¿Sí? Hasta ahora estábamos hablando, como en el caso anterior, estamos hablando o directamente de switch lógicos o en algunos casos de tarjetas perforadas. Si yo quería hacer un programa, tenía que agarrar una placa de cartón, le perforaba los bits que yo quiero que haga la máquina y luego el lenguaje máquina se introducía en el aparato. Y no estamos hablando todavía de lenguajes de programación, eso es principio. Pero Greg Hopper, que fue doctora en matemáticas y contaminante del ejército, lo que hizo fue diseñar e implementar el primer compilador. ¿Qué sería un compilador? Es un programa que permite que yo escriba instrucciones en un lenguaje similar al inglés y se traduzca al lenguaje máquina. Esto que es lo que hace que sea mucho más sencillo y más intuitivo para una persona programar. Y facilitó y aceleró muchísimo el progreso de la programación. Ella fue la que por primera vez hizo el compilador y luego también formó parte del comité, aunque quizás no participó mucho, que creó COBOL, que fue el primer lenguaje de programación de uso universal. Y ahora, bueno, esto es más que una curiosidad. La primera persona que hizo trabajo de programación a distancia, ¿sí? Stephanie Shirley, ella también tenía un trasfondo en matemática, ella consiguió todo trabajar de manera nocturna porque ya tenía su familia, ya tenía su carrera y su trabajo, y trabajó en varias empresas que ella le daban algunas opciones para trabajar con computadores, pero se topó con un límite con respecto a los ascensos. En ese tiempo las mujeres no podían llegar a puestos gerenciales, ¿sí? Tenía un límite hasta donde podían llegar. Por lo tanto,
funda su propia empresa, la Freelance Programmer, pero seguía sin conseguir contratos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se acortó el nombre de Stephanie Steve y así fue la manera en que pudo empezar a conseguir clientes. ¿Cómo hacía ella? Trabajaban todas las personas que contrataban, mayormente mujeres, trabajaban desde su casa, mandaban el código escrito en papel, se comunicaban por teléfono, esos papeles se enviaban a un centro de datos donde se perforaban las tarjetas para hacer los programas. Ella continuó haciendo eso mucho tiempo hasta que surgió una ley en Alemania que ella trabajaba en la que no podía contratar tantas mujeres y bueno, terminó cerrando la empresa. Pero bueno, fue el primer caso en el que un programador trabajó desde su casa, aunque fuera con papel. Pero 2 años después, otra mujer, María Lewicki, fue la primera persona que trabajó a distancia con una computadora en su casa. Ella trabajaba en MIT, hacía investigación, de hecho ella empezó a programar sin haber tenido ningún tipo de experiencia previa, y se encargaba de enseñarle a otros investigadores que trabajaban con computadoras cómo podían montar las computadoras, cómo podían diseñar sistemas operativos que utilizaban. Y creó un pequeño sistema operativo que se considera uno de los primeros, ¿sí? Muy primitivo. Ella tuvo que viajar por estudios y cuando volvió se dio cuenta que su grupo de investigación se había mudado a otra ciudad. Ella no quería dejar su ciudad, entonces le pidió al líder del proyecto si esa computadora, que se llamaba Link, se podía quedar en su casa y ella trabajar por teléfono. ¿Sí? Entonces, ella fue la primera persona que pudo trabajar a distancia en programación con una computadora en su casa. ¿Sí? Como pueden ver, era una computadora muy grande y nuevamente seguimos sin tener ni monitor ni teclado. Estábamos trabajando todavía con tarjetas perforadas. Luego, tenemos esta mujer, Evelyn Beresin. Ella, fíjense que no tiene un trasfondo en matemáticas, sino en física, pero sí trabajó en el diseño de una de las primeras computadoras de oficina, aunque nunca se comercializó, y fue la diseñadora y la programadora de el primer sistema de reservas de aerolíneas de United Airlines, que funcionó en todo Estados Unidos y no se cayó una sola vez en los 11 años que estuvo funcionando. ¿Sí? Piensen hoy en día qué tan seguido surge la frase se cayó el sistema, como ella pudo hacer un sistema que no se cayó nunca en los 11 años que funcionó y tenía un tiempo de espera de 1 segundo, que en esa época era bastante rápido. Luego, en 1969, funda su compañía y desarrolla lo que ella llamó el Data Secretary, que fue el primer programa que era un procesador de texto y que permitía eliminar texto, copiarlo, pegarlo, como un método de ayuda para las secretarias. Bien, y ahora ustedes están diciendo, bueno, las mujeres han tenido un rol muy importante. ¿En qué momento pasa esto de que las mujeres dejan de estudiar informática o se convierten en minoría en la programación si eran prácticamente las que hacían la mayor parte del trabajo? Bueno, el problema surge con la popularidad de la computadora personal. La computadora personal existió por mucho tiempo, pero la gente no la tenía en su casa. ¿Qué pasó cuando existió la primera computadora, como la Commodore, que la gente compró para sus familias? Que las familias compraban esa computadora, pero no la ponían en la habitación de la hija, la ponían en la habitación del hijo. Así como se consideraba que las cuestiones electrónicas o mecánicas eran propios de los hombres y no de las mujeres. Entonces, cuando se llega a la universidad, se encuentran con que ahora hay una cierta desventaja. Antes las mujeres y los hombres llegaban a la universidad sin haber tocado una computadora, de hecho aprendían a programar en papel, y probablemente no tocaron una computadora hasta llegar a la empresa o al grupo de investigación donde tuvieran una. Entonces estaban en igualdad de condiciones. Pero cuando pasa esto ya hay gente que llega a la universidad que ha pasado toda su adolescencia programando, jugando a programar con su familia, con su padre, mientras que otras personas que tienen el mismo conocimiento que tenían antes, que es nada. Entonces se empieza a generar, por ejemplo, clubes de computación, donde se excluye a las mujeres, también se excluyen a las personas de color, no era solamente una cuestión con las mujeres, y se empieza a crear un perfil o una idea de qué es lo que es el verdadero programador. El verdadero programador tiene que ser una persona que ha pasado toda la niñez y la adolescencia con computadoras, que está todo el tiempo programando, ¿sí? Ya no podía ser una persona que fuera a la universidad a aprender a programar. Entonces, en la misma universidad se empiezan a esperar conocimientos previos, lo cual va perjudicando también a las personas que no han tenido esta experiencia. No solo pensemos en ustedes, sino también en personas que no han podido comprarse una personal. Y al haber un aumento de necesidad de cursos de programación, y al haber una falta de docentes, se empiezan a hacer cada vez más filtros, más cursos de iniciación más rápidos, donde una persona que no tiene conocimientos previos se siente un poco más intimidada con la temática,
Y bueno, esto hace que poco a poco el nivel de mujeres que están en la programación en las universidades pasa de un 60-70% a un 10 o un 5%. Y luego, continuando por las décadas del 90, llegando hasta el 2005, esta misma idea de debería ser un verdadero programador se va acentuando cada vez más con toda la cultura nerd. Si ustedes ven películas de los 90, van a ver cuál es el estereotipo de lo que se considera un nerd en esa época, y también se consideró el perfil de lo que tiene que ser un buen programador. Un buen programador tiene que ser una persona, nuevamente, obsesiva, que pasa mucho tiempo en computadoras, pero también una persona solitaria, una persona social, también hay ciertos prejuicios sobre cómo se tiene que ver una persona, y bueno, cada vez se genera más fuertemente este perfil, que no solo está en la industria, sino también en la academia. Entonces, cada vez menos mujeres pueden entrar dentro de los parámetros de lo que se considera un verdadero programador. También en esta época, el software se empieza a volver más importante que el hardware, y las personas que son expertas en software tienden a tener puestos gerenciales o posibilidad de tener puestos gerenciales en las empresas, lo cual en esta época tampoco era compatible con ser mujer. Por lo tanto, cada vez estos ambientes empiezan a llenarse más de hombres y a llenarse menos de mujeres. Y también empieza a surgir la idea que, a diferencia de lo que veíamos hace 50 años atrás, el cerebro de la mujer está menos capacitado para programar que el del hombre. Sí, hace 50 años atrás, como veíamos, la mujer tenía más capacidad por poder tejer o poder hacer una receta porque saben seguir instrucciones, pero ahora que es un puesto un poco con más categoría, se considera que los hombres son más lógicos que las mujeres y por lo tanto, naturalmente son peores programadores. ¿Esto qué es lo que lleva? Bueno, la industria se convierte en un ambiente completamente masculino. Y como decía antes, también tienen un perfil racial que las personas de color tampoco entran dentro de ese círculo. Y esto lo llevamos, bueno, hasta casi el día de hoy, que sería cuando surgen los escándalos de Silicon Valley. ¿Sí? Silicon Valley, para los que no sepan, es el centro tecnológico donde han surgido la mayoría de las empresas más conocidas de tecnología que existen hoy en día. Empiezan a surgir en Silicon Valley una serie de incidentes legales de diferentes tipos de denuncias por parte de mujeres, algunas de acoso, algunas de discriminación laboral. Bueno, empieza con una, con dos, y luego se empieza a armar una serie de conflictos legales, a tal punto que llama la atención de los medios, llama la atención de la sociedad, y se empiezan a hacer estudios sobre efectivamente cómo funciona la tecnología o el ambiente de la tecnología por dentro. Uno de estos estudios que fue muy famoso, que todavía lo pueden encontrar online, es el que se llama Elephant in the Valley, en la que se encuestaron a 200 mujeres que trabajaban en diferentes puestos en Silicon Valley, con puestos más bajos y puestos más altos, donde se empieza a ver, bueno, cómo era el ambiente de trabajo, cómo se hacía la selección de personal, etc. Cuando se empiezan a hacer estos estudios, se empieza a poner en relieve exactamente cómo se había manifestado la cultura de Silicon Valley, y uno de los mayores problemas que se encontró es que había lo que se le llama una meritocracia autopercibida, es decir, es una empresa que se pensaba que ellos solamente juzgaban por las habilidades y no por nada más, es decir, no concebían la idea de existir algún tipo de sesgo o prejuicio. Y lo que pasa cuando uno piensa que no tiene sesgos es que efectivamente los tiene. Ahora, bueno, se están haciendo más estudios porque las empresas tienen la posibilidad de contratar a alguien que evalúe qué prejuicios existen o no en la empresa, pero en esa época no existía porque ellos pensaban que no lo necesitaban, que todo el mundo que llegaba había llegado por habilidad puro y nada más. Otro problema que había era que apuntaban a ciertos estereotipos de personas, en este caso eran hombres blancos o asiáticos, que también eran la excepción, solteros, que estuvieran dispuestos a dejar prácticamente la vida dentro de la empresa, y personas muy jóvenes. Entonces las empresas se habían convertido en cierto sentido como una copia de lo que serían las fraternidades universitarias estadounidenses, ¿sí? Lugares donde había alcohol, donde te daban la opción de llevar tu ropa para que te la lavaran, es decir, como una continuación de lo que sería el ideal de la vida universitaria estadounidense. Sí. Esa época era 2015. 2015, es hace nada. 7 años. Sí, de hecho por eso he puesto el guión y nada más, porque continúa hasta hoy el día. De hecho, una de las primeras mujeres que hizo una discusión legal sobre esto fue la que hizo surgir el movimiento Me Too. El movimiento Me Too surgió en Silicon Valley, es parte de esto. Bien, entonces, en este caso es donde se hace realmente un estudio y donde se empieza a llamar la atención sobre qué es lo que ha pasado con las mujeres y se empieza a hacer
una investigación histórica hacia atrás sobre el rol de la mujer y cuáles fueron los problemas. ¿Qué son las cosas que han cambiado hasta hoy en día? Obviamente, esto del 2015 ha sido un inicio de un cambio que se sigue dando, pero que está en proceso. Uno de los primeros cambios que se ha hecho en la educación formal, es decir, en la educación universitaria, es que se empiezan a realizar cursos de nivelación, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay gente que ha programado antes o que puede haber programado y gente que no, lo que se hacen cursos de nivelación con estas temáticas para que no se encuentren con esta temática tan intimidante al ingresar al primer año. El otro enfoque es el enfoque práctico. Muchas veces es difícil para las personas que no tienen ningún conocimiento de programación entender dónde van a utilizarlo o cómo puede impactar en sus vidas la programación. Entonces, este enfoque también ha permitido que más mujeres le vean la utilidad a la carrera. Y que esto también está en proceso, es la eliminación de ciertos estereotipos, eliminar esa idea de qué es lo que debería ser un programador o cómo debería ser. Otra cosa que ha beneficiado a que las mujeres vuelvan a interesarse en la programación es el teletrabajo, que permite, entre otras cosas, bueno, que los horarios son flexibles, que la persona no tiene por qué dejar el hogar, ¿sí? Lo hace en cierto modo más compatible con el trabajo doméstico que las mujeres siguen haciendo en su mayoría, ¿sí? A diferencia del trabajo en la oficina, que ya requiere otras cosas. Una cosa interesante con respecto a esto es que mientras que en Estados Unidos la cantidad de mujeres, que eran menos del 10%, trabajaban en programación, porque según la idea de que las mujeres biológicamente estaban menos capacitadas, en países como India, casi todos los programadores, o más del 50%, eran mujeres, porque se consideraba más apropiado para las mujeres, porque era un trabajo que no requería salir de la casa y era más seguro, ¿sí? Entonces vean cómo en un mismo lugar las diferentes culturas propician o no más la idea de que cierto género está más capacitado para hacer una tarea. Otra cosa que ha favorecido son las alternativas educativas. Antes solamente teníamos la educación formal universitaria, pero ahora también, para las personas que pueden acceder, obviamente, existe el aprendizaje online, existen cosas como los bootcamps, que son más asociados directamente a la salida laboral rápida. Muchas empresas directamente prefieren hacer entrenamiento laboral a sus empleados, contratar personas debido a su aptitud, por ejemplo. Y aprendizaje más colaborativo, que hace lo contrario a seguir el mismo perfil del programador solitario, sino que tiende también a un aprendizaje más social y luego obviamente un trabajo también más colaborativo y social, que es a lo que está atendiendo la industria del software. En la industria, ahora lo que se hace son consultorías todo el tiempo para el diagnóstico y la reducción o eliminación, en el caso que se pueda, de estos prejuicios, ¿sí? No solamente con la mujer, en general. Entonces hay empresas encargadas de evaluar, bueno, cómo es la dinámica de los grupos, cómo se contratan los empleados, etcétera, para intentar evitar estos problemas. De hecho, Google, en principio, hizo programas específicamente para ingresar mujeres y con resultados muy buenos. De hecho, muchas de estas mujeres terminaron logrando cosas bastante importantes, incluyendo la mujer que luego fue presidente de Yahoo. Y programas de reclutamiento e inserción de minorías, ¿sí? No esperar que las personas vengan, por la simple razón que si una empresa antes ha tenido siempre cierta costumbre de tratar a grupos de personas de cierta manera, lo más probable es que esas personas no recomienden a otras personas ingresar. Entonces, bueno, programas para activamente ingresar a esas personas a la empresa, que como decía antes, siempre ha demostrado tener un buen reducto económico, el incluir siempre minorías o personas diferentes a las que ya existen. Y finalmente, los espacios para mujeres. Teniendo en cuenta que muchos de estos ambientes, al ser muy masculinizados, se han tornado hostiles para las mujeres o no muy cómodos para trabajar, lo que han hecho las mujeres es autoorganizarse y crear sus propios espacios donde no tengan que preocuparse por estas cosas. Cursos especiales para mujeres, conferencias ya sea de seguridad, de programación, de hacking, solamente para mujeres, y redes laborales donde las mujeres puedan contactarse y encontrar trabajo. Y para finalizar, quería mostrarles algunos de estos espacios. Linux Chicks, que es para mujeres que trabajan con Linux. NotPinCon, es una conferencia también. Black Girls Code, que es específicamente, está en Estados Unidos, pero trabaja internacionalmente para mujeres negras. Las de Sistemas, que es argentino. PIN Programming también es otro. Y Chicas en Tecnología. Algunas de estas son internacionales, algunas son argentinas. En el ámbito internacional se ha hecho mucho trabajo con respecto a esto, quizás más que en el internacional. Todas estas organizaciones se encargan de hacer cursos, capacitaciones, búsqueda de trabajo, conferencias, todos espacios
que trabajan activamente para permitir el desarrollo de las mujeres para que luego se inserten o no en el mercado laboral, digamos, normal de todos, pero partiendo de un lugar que no tengan ese nivel de desventaja o ese nivel de miedo que pueden generar otros tipos de ambientes. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. El tema de la brecha salarial que hay entre los puestos de hombres y mujeres en la Sí. industria, ¿no sigue siendo así? Eso O sea, sí. hay encuestas que digan que Sí, mujeres eso en sigue puestos- siendo así. El tema es que es difícil de evaluar. Porque la mayoría de los puestos no son fijos los sueldos, sino que se negocian. Entonces, si la mujer no está dispuesta a negociar porque tiene más miedo de no obtener un trabajo, obviamente termina con un sueldo menor. Un estudio que se realizó que es muy interesante es la diferencia entre las mujeres a la hora de solicitar un puesto de trabajo. Si una empresa está pidiendo 10 características para entrar en una empresa, una mujer siente que tiene que tener por lo menos el 98% cubierto para poder presentarse, mientras que los hombres lo hacen con el 50% de las características. Entonces ya se parte de un problema que se arrastra de mucho antes, que es la falta de confianza en ocupar ese puesto. O sea, lo que yo he planteado también con el tema de la computadora personal, es un problema que se arrastra desde la educación de la niñez. El hecho de pensar que una mujer puede estar más capacitada o menos para realizar una tarea, y luego ese problema se va arrastrando y no se corrige a tiempo hasta llegar en última instancia a la industria. También, esto te pregunto, a ver si hay alguna investigación al respecto, porque me parece que las tareas de cuidado hoy están más puestas, incluso hoy en día también, en el rol de la mujer. Y digo, he escuchado en mi ámbito, en ciencias de la salud, lugares donde le preguntan antes de contratarte si estás en pareja. Porque Exacto. si te embarazás o si vas a tener hijos. Sí, bueno, no sé si se escuchó esto en el webinar, pero preguntaban por el tema de las tareas de cuidado. Sé que se hizo una investigación en Argentina este año, y aunque ha bajado la proporción de trabajo entre el hombre y la mujer en las tareas de cuidado del hogar, sigue siendo predominantemente femenina. Por eso es que las mujeres eligen el teletrabajo o formatos de trabajo más flexibles en horario que permitan combinar esas dos cosas. Y lo segundo era, con respecto a las entrevistas de trabajo, uno de los estudios que se hace en una empresa es justamente esto. ¿Qué se les pregunta a las mujeres en una entrevista y qué se les pregunta a los hombres? Generalmente a las mujeres se les va a preguntar si tiene hijos, si planea tener hijos, si está en pareja o no, mientras que es raro que a un hombre se le pregunte porque se espera que el hombre no sacrifique laboralmente horarios por el cuidado de los hijos, pero la mujer sí. Lo que se está haciendo en algunos países es implementar una licencia de paternidad-maternidad obligatoria independientemente del género, para evitar que las personas decidan no contratar mujeres por el miedo que se queden embarazadas y pierdan horas de trabajo. Exacto. Uh-huh. Es interesante analizar tras una cuarta jornada de escuchar distintas historias de las distintas mujeres profesionales en sus distintas disciplinas. El lunes escuchamos a las profesionales de las ciencias de la salud, el día martes arquitectura y diseño, el día miércoles con las abogadas, las mujeres del derecho y de las ciencias económicas. Y bueno, yo hoy se suma el aporte de ingeniería como factor común, digo, a todo este ciclo de charlas que hemos escuchado, y se repite siempre el tema de la diferencia de salarios, en todos los casos, el anonimato. Por ejemplo, en una de las, como comentaba, a ver, la invisibilización del trabajo. La visibilización del trabajo de las mujeres, el tema de transmitir cierta inseguridad al momento de defender sus propios derechos laborales o inclusive presentarse a un puesto laboral. Y cómo los hombres también a lo largo de la historia se aprovecharon de esa diferencia. Un matrimonio de arquitectos en los que ambos compartían o diseñaron juntos un proyecto, el proyecto luego salía únicamente como un resultado producto del trabajo de un hombre, dejando de lado el tema de la mujer, lo mismo que has planteado vos a lo largo de la charla.
digo, todos escuchamos, a ver, el primer astronauta que pisó la Luna, pero no cómo llegó ese astronauta a la Luna. Digo, fue el trabajo de un montón de mujeres que aportaron a eso. Sí. Así que bueno, es un factor común, digo, sobre todo para las nuevas generaciones, lo afortunadas que somos, me incluyo entre las nuevas generaciones, lo afortunadas, bueno, que somos, y más aún las chicas más jovencitas, lo afortunadas de que todas tuvimos todas estas precursoras que nos han allanado bastante el camino. Está bueno el tema, todas las agrupaciones que hay. Sí, hay una que se llama Mujeres en Tecnología, que es el MET también. También. Es que hay muchísimas. Hay muchas. Esa sobre todo, el MET lo que hace son los bootcamp y hace muchísimas capacitaciones. Sí, enfocadas directamente para la salida laboral. Exacto. Yo hice una capacitación, ahora estoy en un grupo que somos 1.500 mujeres. Y todos los días, pero todos los días hay ofertas laborales, cada una va. Entonces, me parece que eso está favoreciendo también a que ingrese un poco más de mujeres y que a lo mejor somos nosotras las que nos estamos dando el lugar, por esto mismo el estudio que vos acabas de decir. Si nos sentimos que estamos casi perfectos, cumplimos con todas las condiciones, no vamos. Y me parece que no es así, y que muchas veces nos tiramos un poco para abajo y estamos en condiciones. Claro, a ver, pone en evidencia la necesidad del trabajo colectivo, que por ahí los hombres no lo necesitan. De hecho, por ejemplo, en la arquitectura también hay un grupo de mujeres que son arquitectas mendocinas, también para pelear y defender ciertas cuestiones. Digo, son factores comunes al ser de la mujer, independientemente de la disciplina a la que pertenezcamos. Así que bueno, y me gusta ver muchos chicos, porque el cambio, me parece que lo logramos entre todos. Así como estuvo ese hombre que te adjudicó la autoría de una obra, también de él hubiese dependido de decir, no sé, ahora no solo mías, sino que el resultado del trabajo conjunto. Exacto. Así que bueno, les agradecemos Muchas por gracias. estar presentes, esperamos que el resultado del Gracias. hermosa. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Si todavía se siguen usando calculadoras humanas. No, ya no. Desde que las digitales se volvieron fiables, directamente lo que hicieron fue esas mujeres que eran computadoras humanas pasaron a ser operadoras de las primeras computadoras. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quién fue la encuesta de Elephant in the Valley? De Elephant in the Valley, creo que es 2015. 2015. Busca elephantinthevalley.org, están todos los resultados están cargados ahí. Claro. De nada. Ah, están apichonadas. Muchas gracias, Andrea, hermosa. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá. A todos los que están, a mí se me cortó. Bien. Quería decir que sos un excelente. Maravilloso. Claro, conciso. Espectacular. Bueno, muchas gracias a los que todavía están conectados. Si luego tienen alguna duda, no sé si el chat está activado. Si tienen alguna duda, luego pueden contactarme para seguir hablando del tema.